Hola, buenas tardes. Presentamos hoy día a Piero Montebruno, que acaba de realizar, o está realizando en estos momentos, una exposición en Galería D21 y que yo he calificado como la exposición de un poeta, la muestra visual de un poeta. Entonces, quisiera partir saludando a Piero, a Carol Illanes, la curadora, y que les pediría que nos explicaran, explicar es demasiado palabra, digamos, que conversáramos en torno a esta cuestión. ¿Qué les parece a ustedes presentar a Piero como un poeta que realiza una muestra de arte visual? Sí, yo creo que como descripción, para empezar, está bien, o sea, eso fue lo que fue el primer contacto que tuvimos fue a partir de esa presentación también. O sea, pero me dijo esto, yo hago poesía, entre otras cosas, estos son los materiales con los cuales yo trabajo, esto es lo que he escrito, y esto es el proyecto en el que te quiero invitar. Y efectivamente mi rol ahí tenía que ver con un poco hacer que esos materiales que él me estaba entregando parecieran una exposición. Ese era el encargo que me hizo. De esto tiene que salir algo parecido a una exposición, tiene que parecer lo que tradicionalmente se entiende como una exposición. Entonces yo me orienté a partir de ese encargo en seleccionar ese material y presentarlo de cierta manera y qué sé yo, jugar un poco con las posibilidades que ese material permitía a partir de ese encargo. Entonces yo creo que sí, por lo menos para empezar es una buena definición. Chunchule chileno tiene que ver con la castración. Los chunchules son las tripas, las probóscides, las lengüetas de piel, de carne, que en algún momento yo tenía expuestas y potencialmente castrables. Todo esto empezó un poco de broma, porque este grupo Casagrande, a propósito del Sputnik, querían en el mismo cosmódromo de Baikonur llevar a Klaus von Storch. Totalmente, sí, a quien conozco, claro. Claro, al espacio. Y ellos idearon la posibilidad de llevar un CD con material poético. Entonces, cuando ellos me reclutan para este CD, yo los reto a que en vez de un archivo digital, mandemos un embutido de genoma, un material biológico. Lo que los ponía en serios conflictos, porque el material biológico es algo que está restringido en el espacio. Uno puede mandar una basura espacial, pero mandar un testículo, que era lo que yo les proponía como objeto cosmonáutico, no era tan fácil para ellos pasar la parte editorial, de ser capaces de cumplir con ese. Entonces empezó una tensión entre ellos, que no querían dejar de darme la razón, pero yo tampoco les proveía del testículo. Entonces empezó una tensión, y yo poco a poco me vi una especie de callejón sin salida, donde tenía que lograr la emasculación. Entonces en ese momento pensé que lo más directo era que mi madre hiciera la castración. Entonces me acerqué a ella y la conminé a que hiciera tal cosa. Y ella, que me quiere mucho, me dijo que bueno. Entonces ya estábamos en las menudencias, cómo voy a hacer la anestesia local. Ella dijo que ella prefería que sacarme una sola gónada para que pudiera reproducirme. Llegamos a esa negociación, y en ese estadio se me ocurrió ir a ver a Armando Uribe, y le comenté lo que estaba, y él me dijo
rápidamente que yo estaba chiflado, que yo no podía llevar a cabo este acto que era psicótico, que necesitaba sublimar la acción y hacerlo simbólicamente. Entonces, como dice por ahí un texto, cuando terminaba la carnicería real, empezaba la metáfora, empezaba la poesía. O sea, cuando Uribe me convence, me seduce de no hacer la emasculación propiamente tal, aparece la idea de hacer una ficción, sobre esto es una película, pero scattata, como dicen los italianos, o sea, gatilla de la foto, dada por la foto. O sea, yo a Paz en ese entonces la conocía tenuemente, entonces me preparé como 6 meses para llevar una propuesta acerca de la performance, de Churchunchul chileno. Y trabajé con Rabó, un dibujante, y hicimos una especie de script. Empezamos a tomar, yo fui a recoger al Persa Bio Bio objetos que referían a mi biografía y a la castración. Tomamos desde los alacranes que se suicidaban solos con el fuego, cuando le ponían el fuego y los alacranes se mataban. Porque todo esto tiene que ver con el complejo de castración. O sea, esto de Atis y Cibeles. La diosa Cibeles que tiene a su hijo, que es su amante, y cuando el hijo ve a la ninfa, Cibeles lo vuelve loco y hace que se autocastre y se suicide. Entonces ahí muere Atis. Entonces este es el complejo de castración típico, y en mi caso lo que hago es que le doy el cuchillo a mi madre para que ella, Cibeles, me castre. La autocastración la convierto en una castración directa ejecutada por ella. Entonces en ese tránsito porque yo hasta hace muy poco pensaba que el complejo edípico era una cosa doble, o sea, que uno estaba enamorado de la mamá y que la mamá estaba enamorada de uno, y no era así. La cosa es que uno está enamorado de la mamá, pero la mamá no piensa estar enamorada de uno. Entonces el complejo de castración es lo mismo. El complejo de castración se cumple cuando hay una autocastración, cuando soy yo el que me emasculo y después me suicido. Entonces yo en ese tiempo que pensaba en suicidarme, era recurrente en mí la idea del suicidio. También tenía la idea de la castración, pero sublimándolo apareció la idea de que ella me castrara. Entonces ese es como el origen de esto, pero una vez que estaba el script y encontramos las dos locaciones, que eran el Instituto de Anatomía de la Universidad de Chile y la casa de la Claudia Donoso. Entonces ahí instalamos una ficción, que es lo que se ve en la exposición. Sacamos 2.000 fotos con La Paz. De esas 2.000 fotos hay 40 en exposición. ¿Cómo se involucró La Paz en esto? ¿La fuiste a ver? ¿Le mostraste el script? ¿Y cómo ella dijo que esto me interesa como artista? Yo creo que le interesó en términos personales. O sea, en ningún caso yo creo que pude gatillar en ella un proceso estético. Yo creo que esto es simplemente le interesó los chunchules. Y más de alguna vez comimos chunchules juntos y fuimos, porque esto se demoró, fueron 2 o 3 años de proceso, pero yo creo que lo principal es que toqué una fibra personal de La Paz. ¿Qué sería? Yo creo que su afinidad con los poetas, o sea, ella se dio cuenta que esto era un acto poético y le interesó como le había interesado Tellier, como le había interesado Lin, así.
Lo que pasa, la pequeña diferencia es que ni Tellier ni Lin tenían un guión. Y tú llegas con en todo lo que tú me has contado, la verdad es que me importa muy poco si se hace o no se hace, o si eventualmente se iba a hacer. Lo tomó como un texto. Entonces, la estructura está como súper... es consistente, consiste de por sí. Más allá de las interpretaciones inmediatas, directas que tú le vayas haciendo. Me parece. Entonces, la decisión de hacer este guión, llamémoslo así, este poema, visualizarlo, es ahí donde a mí me produce un extraordinario interés, porque me pregunto, ¿acaso no era inscriptible de un modo tipográfico, clásico, libresco? ¿Por qué necesita expandirse o por qué necesita quebrar ese régimen para pasar a otro? Y en el paso a este otro régimen, ¿qué relaciones establece también? ¿Son de dependencia? ¿Son relaciones de si hay de dependencia, de superioridad, de conflicto? ¿Qué tipo de conflicto formal? Entonces, por eso partí con la reivindicación inmediata de decir, no, este no es un artista visual, este es un poeta. Entonces, que en términos groseros podría traducirse con otra pregunta, ¿y qué hace un poeta haciendo exposiciones? Estoy diciendo así. Es una pregunta para todos, ¿eh? Sí. No, está... Sí, yo creo que ahí me parece a mí interesante como para abordar esa pregunta, que es una pregunta compleja, y que creo que ninguno podría resolverla, claro, agotarla, digamos. Que a mí me pasó con un poco pensar el papel que tenía la paz en este, que excedía claramente la naturaleza de un registro, y también decirle que una colaboración también era un concepto muy pobre para lo que, cuando uno ve la trayectoria de la paz y ve este trabajo, esa diferencia también que uno establece inmediatamente. O sea, lo que pasaba ahí no es fácil de nombrar, un poco como porque Piero tiene muy claro lo que buscaba, y él deposita esta confianza en el ojo de Paz, y de resultado están estas 2000 fotografías. Y lo que a Paz le ocurre con eso es también una de mis grandes preguntas para responder esa pregunta tuya. Porque no hay, por lo menos de este tipo, un trabajo que se entregue tanto a la ficción como en Paz. Y la interés documental de la Paz, que busca esta estética, o que crea esta estética poética, ¿cierto?, de estos otros, está presente allí, pero va un poco más allá gracias a este impulso, ¿cierto?, a esta invitación que ella coge de Piero. Entonces ese roce al que llega de este otro tipo de ficción es el que quizás hay que mirar un poco y pensar. Sobre todo porque es el trabajo de ella el que constituye el trabajo finalmente. Digo cuando lo constituye es que le da una materialidad. Claro. Materialidad, me refiero a una materialidad más virtual. Le sostiene una materialidad. Entonces hay que pensar por un lado en la hipótesis que no se piensa mucho, ¿no?, de la generosidad, por un lado, pero por otro lado también de una hipótesis tremendamente erudita. Hay que pensar que hay un antecedente para un trabajo de esta naturaleza. Yo lo veo en La Jetée de Chris Marker. Entonces es como la ficción de un tipo que encuentra en la cuneta un fajo de fotos y empieza a ordenarlas y arma una historia. Entonces acá el borde de la cuneta es Piero. Pongámoslo en el borde de la cuneta, y él tiene ya el paquete, y viene Paz y lo desenvuelve. Como que lo desenvuelve. El orden de su desenvolvimiento depende del orden del montaje de la exposición abajo, y el día de mañana podría tener otro, pero lo veo como así. Entonces esa generosidad supuesta no es tal,
hay un interés de paz por que un poeta le ofrezca esa posibilidad de operar de esa manera y no ser simplemente una registradora. Claro, Y por otro lado, el trabajo de Piero es tan armado que tampoco podría decirse que esto es un trabajo de paz. Entonces creo que hay una colaboración crítica formal muy exacta en ese sentido. Y creo que podríamos explicárnoslo de una manera inicial como así. Lo segundo ya es entrar en el texto mismo, en el texto visual mismo, en el texto visual de lo que significa trabajar con el material con que tú trabajas, que va mucho más allá de la historia griega que me acabas de contar. Y ya el empleo de esos materiales me parece de una especificidad también que lo hace distinto a otras cosas en la performance chilena, pero al mismo tiempo cómo esas imágenes pueden ser convertidas en pensamientos visuales que forman parte de un libro de poesía. Pensamientos corporales. Pensamientos corporales, llamémoslo así, pensamientos corporales. Lo que pasa es que el pensamiento corporal, la única manera de pasar a ser libro es mediante la imagen fotográfica. Sí, y eso está, o sea, ¿qué te iba a decir? Que no lo sé. Importante como no abandonar dentro de esa dupla, no abandonar el lugar que la fotografía, incluso con su tradición, cómo nace, cómo es esa primera fotografía, el daguerrotipo, ¿cierto? Los experimentos que se hacían, que entregaba de nuevo hacia ese retrato, que lo separaba de la pintura, por ejemplo, etcétera. Todas esas cosas que vienen de la fotografía, o como de alguna, si existe algo así como esa especificidad representacional de la fotografía, tiene que pasar por esto. O sea, hay que pensar en eso cuando se piensa un caso como este. O en la tradición de la fotografía surrealista, por decirte. Sí, a partir, o sea, sí, pero siempre relacionado al retrato, autorretrato. Con ese, o sea, al menos... ya, eso. Ahí no me queda tan claro. No. Sí, como la fotografía desde su inicio, o sea, paralelamente a este desarrollo, ¿cierto? Que venía mucho más ligado a la representación de paisajes, ¿cierto? O sea, más del lado de continuar alguna tradición pictórica, estaba esta otra que era el espacio de experimentación de aparecer tú, sujeto, a partir de una otredad, pero aparecer tú disfrazándote, aparecer tú claro, escenas no, lo que pasa es que teatrales. eso también es como satisfacer una solicitud formal de la propia historia de la fotografía. Por eso te mencionaba la fotografía surrealista, y por otro lado la tradición de la naturaleza muerta, y por otro lado, ya, en fin, como... No, pero estoy pensando principalmente como en el teatro y en el acto que se escenificaba en la fotografía del 19 y donde aparecían estos sujetos que... no, lo pienso ahora, ponte tú en relación a incluso cuestiones como Whitkins u otro, así, lo más contemporáneo que hay, ¿me entiendes? Más de batalla, entonces... Es como en esa puesta en escena de Piero, es que cada una de las imágenes que tenemos en la galería pueden ser la página de un libro. Entonces, en el fondo mi posición es casi regresiva, es como que yo estaría exigiendo aquí, oye, no, pues volvamos al libro. Me encanta la regresión, volvamos al libro. Lo que pasa es que eso no es el libro, eso es otra cosa. A ver. Es un dispositivo ambiguo, que yo no lo entiendo como libro. Te puedo contar de dónde viene. Pero eso ya puede ser más interesante y objeto de otro poema. Eso puede ser otro poema. Sí, claro. En el sentido que yo les pediría que hicieran un libro con empaste. Eso. Ahí está Guachito. Claro, esto no tiene empaste en primer lugar. Entonces esto no es un libro. No, pero ¿qué hace? ¿El libro lo hace en empaste? Totalmente. La costura, el hilo y la cola fría. Y la cola de pata de conejo, todo no. Y claro. Y digo, en una definición totalmente decimonónica, expandida. Lo que pasa es que fue un momento en que
esto fue como un año antes de que apareciera el Fire, el ebook, todas estas cosas. Entonces estaba como en el aire que había que... La poesía es lo más fome que puede haber hoy día. A nadie le interesa la poesía. Por más que se hable del poeta y del cuento, entonces hubo un riesgo formal de generar otro aparato o otros soportes del libro. Casagrande, por ejemplo, la revista la transformó en CD, la transformó en ida al espacio, la transformó en bombardeos de poemas, que son libros que no tienen empaste porque caen los marcalibros nomás, y ahí arman su cosa. Has dicho la palabra clave, marcalibros. Por lo tanto está en ellos fantasmalmente la existencia del libro, porque imprimen todo en un marcalibros. Entonces en el fondo son más católicos que nosotros. Apelan a la existencia de una Biblia imaginaria en la cual ellos con su acción tienen que marcar elementos significativos de interpretación. Fue con ello que yo escuché la primera vez tu apellido. O sea, desde hace años yo sabía que estaban en algo, no sabía tanto como lo has mencionado ahora, pero ya... La vez que nos vimos, yo lo digo porque igual recuerdo, nos encontramos en las tardes con Ronald Kay. Tú ibas con Ronald Kay y Ronald Kay me miró y me dijo, Piero. Entonces yo me acerqué a Ronald y lo abracé porque no lo había visto hace mucho tiempo y estaba contigo. Esa es la única vez que te había visto hasta el miércoles, el día del montaje. Así que hubo un cruce y él me dijo, Ronald, él es justo Pastor Mellado, y nos dimos la mano. Pero yo ya te conocía por estos otros son más copuchentos. Sí. Claro. Pero, ¿qué les parece mi hipótesis regresiva? Es para volver a esto. No, está bien. Porque, ¿qué sería esto? El soporte no es parte de Chulo Chunchulo Chileno. El contenido que hay aquí es parte de Chulo Chunchulo Chileno. ¿Lo podemos tomar? Sí. No, es para que no se desajuste. ¿Cómo se toma? ¿Cómo se lee? Y el texto. Y el texto ahí. Háblame del texto. El texto lo podemos leer. Sí. Pero deja ver si esta es la. Este es de Paz. Esta es la parte de Paz. Mira. La fotografía es una donación de órgano, un trasplante de piel, un injerto que reproduce la realidad, esto que la produce de nuevo, partenogénicamente, algo que es a la vez un original y una copia, o sea, un hijo, versión mecánica de la introyección psíquica, es una ruta de paso de lo afuera a lo adentro, toma posesión de ellos disecándolos de su continuidad histórica, una asociación ilícita que sutura juntos al yo adentro y al otro afuera, crea una asociación ilícita con la realidad, se deja robar y roba de vuelta, expropia la realidad para hacer conservas y vitrinas con realidades de repuesto, una guarda con tiempos abolidos, una colección de aquí y ahora sin fecha de vencimiento. Esto es sobre Paz. Aquí hay tres partes. Una es Chulo Chunchulo Chileno, la otra es la fotografía de Paz y la otra son Canto a mi madre y anotaciones anatómicas de mi padre. Que está aquí. Esto está aquí. ¿Podría? Bolsas, 6,4,3 centímetros. Deferente, 33,45 centímetros. Vesículas seminales, 5,6 centímetros, 2 centímetros. Conducto eyaculador, 2,5 centímetros líquidos. Próstata, 3,4,2 centímetros. Conductillos seminíferos, 2 centímetros. Extensión, 90 centímetros. Esquema circulación arterial testículo. Arteria deferencial, rama de la vesical inferior. Arteria funicular, rama de la epigástrica. Linfáticos del testículo. Irrigación de vesículas seminales y conducto de arteria vesículo deferencial. Rama de la arteria genito-vesical, que se divide en vesículo deferencial y próstato vesical, la arteria pudende interna de la rama dorsal del pene, arteria bulbouretral, testículo,
4,5, 2,5, peso 20 gramos cada uno, epidídimo 5 centímetros largo, 1 centímetro ancho, 6-7 metros, conductos rectos 400 micrones, conos eferentes 15-20 centímetros, distinto de 15-20 milímetros. Mi papá murió cuando yo tenía 18 años, en un accidente de una explosión de gas. Se quemó entero. Y a los 18 años, cuando él se muere, mis papás se habían separado y habían confundido los libros de anatomía de mi padre. Se los trajo mi madre de Punta Arenas cuando se separaron, y mi padre se quedó con los libros de ella. Entonces yo estudiaba con los libros de mi padre, y al abrir la hoja del Textil d'Arger, el clásico tratado de anatomía, yo abría la hoja y aparecían estas pequeñas hojas que eran anotaciones anatómicas de mi padre. Mi padre fue un gran anatomista, entre otras cosas le hizo la autopsia a la Violeta Parra, entre otras de sus cosas. Y tenía un rigor y un afán de anotar cada una de las relaciones anatómicas con precisión, y eso todo estaba en esas hojas que yo encontré cuando tuve que verlo quemado entero y oler su olor antes de que muriera, que fue como una cosa porque yo estaba peleado con él, porque por la rebeldía propia de un cabro joven como yo. Entonces había una tensión muy alta con él, y estando peleado, él tuvo el accidente y yo me reencuentro con él casi en la sala de autopsia, porque lo voy a ver y le tomo el olor que me remite a cuando era niño y salíamos a correr en las mañanas, y después de eso no lo vi más, y me prohibieron ir a la autopsia. Yo quería ir a la autopsia de mi padre, pero no me dejaron. Entonces ahí cuando empezó esto, el complejo de castración empezó a nacer. Estamos viendo esto del año 95, 96, y lo que viene después, esto es el 2002, 2003. Entonces hay una cosa que está relacionada, o sea, que hay una cosa, un incubo, algo que empieza a incubarse dentro de mí y que empieza a flotar, a aflorar, y llegó finalmente al momento en que la castración, como te decía, que era autocastración, se transformaba en la castración que se la daba a mi madre para que ella cercenara, macheteara, chaqueteara lo que pasa es que yo no lo veo como tal, pero es fantástico porque es un análisis literario, entonces no es que yo ponga en duda tu relato, sino que no lo veo para nada como castración, llamándole castración, sino más bien que en la palabra castración, tal como la usa en todos estos, en estas unidades acontecimientales, lo único que afirman es el deseo de continuidad, y es el deseo de recuperar y de rehacer la afiliación. De manera que cualquier intervención sobre el cuerpo, tanto de tu padre, que en este caso pasa a ser un significante vacío, digamos, más aún cuando el cuerpo del padre está ya sintomatizado por el L'Estude de la Tracy, el tratado de anatomía, donde están las descripciones de lo que tú acabas de formular. Es como una señalética judicial, ya anticipada, en donde tú le haces la afiliación. Entonces, en el fondo, es cómo insistir en recuperar el hilo cortado a través de operaciones de corte, que es la paradoja mayor. Entonces, y además involucrando occidentalmente, digo en términos griegos, a la madre a ejecutar el acto irrealizado, efectivamente. No me importa eso, no me interesa si fue
sino que es el proyecto de acto. En el fondo, no deja de ser más que un poeta deudor de eso. En ese sentido, necesito instalar esa figura para poder armar esta otra. ¿Ves? Sí, en todo caso, a mí, como yo esto lo hago solo porque es una pulsión nomás, no porque esté pretendiendo hacer algo muy circunscrito. Mira, a veces uno pretende hacer algo muy circunscrito y resulta ser, claro, no es que se rebalsa, a veces se chupa. Bueno. Y cuando uno no quiere hacer cosas muy circunscritas y sin embargo las hace, la acción misma es como dirían los ciúticos, se me olvidó, un biografema, una anécdota de carácter significante. Entonces, yo hago el relato de la historia, y el relato de la historia en sí mismo es un modelo analítico. Entonces, lo que tú acabas de hacer son presentarnos como biografemas. Cada relato es un modelito en sí mismo, un modelo reducido, un poema. Lo que a mí me plantea el problema es por qué esos poemas necesitan a la paz y el concurso de paz, y por qué es su exigencia fotográfica. A lo mejor hay ahí una situación en que el mismo poema exige una contraparte fotográfica, no cinematográfica, fotográfica. Podría, no se te ocurre nunca, bueno, la pregunta es un poco estúpida, pero es como para seguir en términos de tecnología. ¿No se te ocurre nunca pedírselo a un pintor, por ejemplo? No, sí, claro. Con la paz. No, pero no es pero ¿por qué con la paz? No, me refiero a la fotografía o la pintura en ese caso. No, Ponte tú que tú hubieses conocido un pintor a quien apreciaras tanto como a la paz. No funciona, ¿verdad? No funciona. No sé, más que esto, como yo siempre lo describo y está en los textos ahí, es una película fotográfica. Del corte. De hecho La Paz, video nada. Solo las 2000 fotos. Y paréntesis, toda la exposición está, el recorrido que tú haces, todo cronológico. De que empieza hasta, son las series, claro. Fueron tomadas en el orden en el que están, en el que se espera que recorra el espacio de la primera sala, digamos. De ahí la segunda sala ya es objeto y proceso. Pero toda la primera parte son las series en el orden en que fueron tomadas y la secuencia de cada una en la secuencia en que fueron tomadas. Sí. Ahí está esa película que dice, digamos, la sala entera es. ¿Perdón? ¿Alguna observación? No, interesante tu relación con el tema de la medicina, que no has contado mucho. Claro. La historia en la facultad de medicina. Claro, cuando yo me metí a esa facultad fue como con rabia, porque estaba mi papá muriéndose y entonces para mí el vínculo en particular con el Instituto de Anatomía fue muy fuerte. Yo fui el mejor alumno de anatomía, todavía me acuerdo, porque en ese hemiciclo de madera que tiene una camilla abajo, daban las notas, al final leían las notas y todo el mundo estaba ahí porque quería saber si tenía el 4 o tenía el 5 y podía eximirse, y estaban todos muy tensos en esa cuestión. Y cuando dijeron mi nota, que fue 6.6, la gente se paró y aplaudió. Y para mí fue la única vez que yo he sentido en toda mi vida que un hecho académico tenía un justo premio, que era el reconocimiento de los pares por sobre el reconocimiento de la nota. Y entonces el vínculo que yo tenía con los auxiliares de anatomía y con las personas que hacían las autopsias fue muy fuerte. Y ellos nos permitieron hacer esta performance sin ningún tipo de permiso legal. O sea, esto fue hecho con un permiso de a oídas, porque cuando salgo yo con los 100 años de penes, glandes, cuerpos cavernosos, testículos, de anatomía, ahí hay un tema que no es que yo haya mandado una carta al decano y le haya dicho: señor, déjeme jugar con los chunchules. Simplemente
fue de oídas, por una cuestión quizás de reputación, de que ellos sabían que mi aproximación era ética a los cuerpos. Entonces, como yo tenía una liazón con los cuerpos, ellos permitieron que Paz sacara las fotos. De hecho, aquí abajo en la exposición, lo que está en el video, que son los fetos, muy por Pinochet, todos los museos teratológicos y los museos de fetos, que son dos museos paralelos, fueron prohibidos y se guardaron en anaqueles los fetos, todas estos cuerpecitos fueron guardados y no salían de esos lugares. Y nosotros con lo que hicimos con Paz fue permitir que eso se visibilizara de nuevo. Y así lo hice. Y de hecho, lo otro que a mí me pareció, que me pasó a mí un detalle, pero a mí cuando veo, por ejemplo, en ese feto que son dos cabezas que se están abriendo y que tiene un tercer ojo, porque son dos trillizos que se están abriendo. Entonces ahí yo como que tuve la cierta convicción de que todos estos dioses hindúes, con probóscides, con doble ojo y todo, son simplemente una representación de los fetos con malformaciones teratológicos. Entonces, cuando, por ejemplo, en la probóscide, existe la probóscide, que es un gen de la trompa del elefante, que el ser humano tiene el gen adentro y en un momento dado de una malformación congénita se activa ese gen y al feto le sale una probóscide que está en la foto. Y ese detalle, que si uno no es experto no lo vislumbra, es súper importante cuando ve los dioses elefantes de la India. Uno ve, y mi personal convicción es que eso nace no de una de esa experiencia de ver a malformaciones, fetos con esa, y que esos fetos se transformaron en dioses. Por lo menos así lo siento yo. Tú me llevaste, me acuerdo una vez, a ver eso. Nos colamos, creo, en la universidad un par de veces. ¿En serio? ¿Qué te acuerdas de eso? De ser una pirata dentro de un barco gigantesco y ver esos frascos. Me mostraste más de alguna vez esos pasillos. Pero tú ya habías realizado esto, era tu jardín la universidad. Tenía acceso deliberado. Pero es curioso lo que dice. ¿Por qué piensas que era un jardín? No, me refiero como la facultad como un espacio donde puedes entrar y más de alguna vez pasar. Yo no era médico, yo no era ni siquiera estudiante. Te pones una bata blanca y puedes recorrer los subterráneos. Nadie te pregunta, es muy entretenido. Se lo recomiendo. Pensaba en el jardín como construcción poética. ¿Ah? Es que hay un problema. Si no, entraríamos en una especie de análisis, unas interpretaciones, así, no. Yo creo que esta parte la cortamos y todo. Yo creo que es muy interesante, muy importante tu lectura y fue así todo lo que tenemos como material y todo. Todo esto que estoy diciendo ahora lo vamos a borrar porque no corresponde que aparezca.